César Ricaurte es director de Fundamedios, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de los Medios. La segunda sala de lo penal de la Corte de Justicia del Guayas ratificó la sentencia contra los directivos de Diario El Universo y el exdirector de Opinión, Emilio Palacio. Hubo un voto salvado del conjuez Guillermo Freire, quien dijo que los directivos son inocentes, no obstante, condenó a Emilio Palacio. Hablaremos sobre este tema con César Ricaurte. Bienvenido, César. ¿Cuál es su comentario en torno a lo sucedido en esta sentencia? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, es realmente muy preocupante, una sentencia que marca un precedente nefasto, así lo hemos calificado en Fundamedios, en la medida en que la sentencia lo que hace es condenar a los directivos del Universo, a su ex editor de Opinión y al diario, a la empresa, por el delito de desacato, que es de la falta a la autoridad, la falta a la majestad del poder. No es por la injuria a un ciudadano común y corriente como se lo ha querido presentar. En realidad, si uno revisa la sentencia del juez Paredes, ahora ratificada en segunda instancia, la sentencia es por desacato, por la falta al presidente de la República. Incluso los 3 años de prisión y los 40 millones de dólares que se impone es porque es el presidente, es la figura del presidente de la República. Entonces no estamos hablando de un ciudadano, de la defensa del honor de un ciudadano común y corriente, es realmente el juicio que emprende la más alta autoridad del Estado en contra de un medio de comunicación. Y eso realmente es muy grave, atentatorio contra las principales libertades. Ahora, todavía existen algunas instancias judiciales, como por ejemplo una de casación. Se dice que incluso en este caso los sentenciados podrían acudir a la Corte Constitucional. No obstante, son temas legales, pero ¿qué precedente se crea detrás de este fallo? Unos precedentes gravísimos, porque la sentencia en contra de los directivos del Diario El Universo es por no haber censurado el artículo de Emilio Palacio. Y eso envía un mensaje muy fuerte a los directivos, editores, propietarios de todos los medios de comunicación, diciéndoles, ustedes pueden ir a la cárcel si es que no censuran lo que se publica en sus páginas o se emite en sus radios o en los canales de televisión. ¿Pero cómo se llama eso? Eso se llama censura previa y es anticonstitucional. O sea, se está promoviendo la censura previa con un fallo que, por eso digo, marca un precedente absolutamente nefasto para el estado de las libertades. ¿Censura previa o autocensura? También genera autocensura, porque obviamente los periodistas van a pensar 2 veces antes de sacar un artículo o emitir un criterio que pueda molestar a los poderes. Hemos visto entre la sentencia de primera instancia y la segunda cómo han proliferado las demandas de todo tipo en contra de medios de comunicación y periodistas. El presidente mismo ha dicho, ustedes tienen que enjuiciar a los medios de comunicación, tienen que enjuiciar a los periodistas. Entonces eso va a motivar obviamente que los periodistas comiencen a callarse, a silenciarse, a no decir las cosas, y eso se llama autocensura. Ahora, se ha quejado el presidente de la República en declaraciones que la hemos escuchado y que las ha hecho públicas, de los abusos de la prensa. ¿Hay abusos de verdad por parte de la prensa? Hay muchos errores, evidentemente, hay mal ejercicio del periodismo, pero esos son elementos que tienen que ser autorregulados, discutidos, en el cual los periodistas tenemos que rendir cuentas ante la población, y eso es absolutamente cierto. Pero no puede ser el poder político o el poder económico, cualquier tipo de poder, lo que nos obliguen a los periodistas a silenciarnos, a callarnos, o que nos estén enjuiciando, a utilizar el aparato del Estado, por ejemplo, para movilizar y callar periodistas. Eso no puede ser admisible. De ahí podemos discutir, obviamente, de que existen errores, incluso se puede decir abusos de cierta prensa, puede ser. Eso lo podemos discutir, lo podemos analizar. Y en determinado momento incluso falta rigurosidad en los periodistas, nos falta rigurosidad y hay que hacer en determinado momento un mea culpa, acuciosidad, prolijidad en el tema del manejo periodístico. Pero independientemente de estos temas que nosotros como periodistas los conocemos, los hemos vivido, los hemos aprendido conforme han pasado los años en la experiencia, los hemos aprendido en las universidades,
Pero lo que está sucediendo en este momento, en el caso específico de Diario Universo, ¿no es de alguna manera una repetición de lo que ha sucedido en otros casos durante los últimos gobiernos? Es decir, antes se decía que en el gobierno de Febres Cordero, por ejemplo, había muchas restricciones para la prensa, incluso más fuertes que actualmente. Yo he escuchado el criterio de muchos periodistas con trayectoria diciendo que efectivamente en todos los gobiernos ha habido fricciones entre la prensa y los gobiernos y el poder político. Pero eso no es algo natural. Eso es algo natural. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora son ataques sistemáticos. Durante 4 años prácticamente se ha manejado un discurso absolutamente restrictivo de la prensa y de los medios de comunicación, disculpa. Un discurso en el cual se le ha calificado a los medios de comunicación y a los periodistas constantemente de corruptos, mediocres, sicarios de tinta. Y estamos de acuerdo en que, como conversábamos antes, puede haber errores de la prensa, puede haber incluso un ejercicio a veces abusivo del poder que también tiene la prensa. Sin embargo, tampoco es que el periodismo ecuatoriano sea muy malo en relación a lo que se hace en la región o en otras partes del mundo. Hay excelentes muestras de periodismo también. No creo que los periodistas tengamos que también caer en el error de bajar nuestra autoestima, de considerarnos, de creernos el mensaje que nos viene desde el poder político. Y eso es, creo que la mejor demostración de eso, de ese ambiente hostil que vive ahora la prensa sistemáticamente, es el número de agresiones, cómo ha ido creciendo las agresiones en contra de periodistas. Fundamedios ha reportado en estos 4 años 396 agresiones, ya nos acercamos a las 400 agresiones contra periodistas. Y vemos cómo año tras año va creciendo el número de agresiones. El 2008 eran 22 agresiones, el 2009 ya crece a 103 agresiones, el año pasado fue de 151 agresiones. Y en lo que va del año ya son 126 agresiones contra periodistas. Ahora, ¿cómo recuperamos o cómo apuntalamos ese valor que para los periodistas y para los medios de comunicación y para la libertad de expresión, en definitiva, es fundamental, que es la credibilidad? Yo creo que hay un campo de lucha enorme, es decir, yo sí creo que los periodistas tenemos que recuperar primero nuestra autoestima, creer, pensar que lo que hacemos es importante, estamos realmente manejando un valor fundamental para la democracia que es la libertad de prensa, y también al mismo tiempo eso nos da una enorme responsabilidad con nuestros televidentes, con nuestros oyentes, con nuestros lectores, y por lo tanto hay que hacer con mucho más, como bien decía usted, con mucho más rigor el trabajo, ¿no es cierto? Hay que hacerlo de mejor forma, pero siempre sabiendo de que tampoco es que estamos siendo parte de esa prensa corrupta o mediocre que el gobierno nos quiere imponer. Muy bien, gracias a César Ricaurte, director de Fundamedios. Vamos a hacer un corte y tendremos más.